Jóvenes, muy buenos días. Estamos nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos el régimen militar o el pronunciamiento cívico-militar o la dictadura militar, como ustedes deseen llamarle, desde el año 1973 hasta el año 1990 en nuestro país. La clase anterior abordamos la influencia de Estados Unidos sobre América Latina y sobre nuestro país en el contexto de la Guerra Fría, la Alianza para el Progreso, la doctrina de seguridad nacional como puntos muy importantes. También abordamos las reformas estructurales o los proyectos globales o los proyectos excluyentes de Jorge Alessandri, de Eduardo Frei Montalva, de Salvador Allende, las principales características de cada proyecto. La clase hoy día vamos a abordar lo siguiente. Primero, las visiones sobre el quiebre democrático, que son muchas, algunos rasgos importantes de la dictadura y también la transformación neoliberal en nuestro país con el ladrillo y también con los Chicago Boys. Existen muchas visiones sobre el quiebre democrático del año 1973. Visiones de la derecha, de izquierda, del centro, de las Fuerzas Armadas, extranjeras, de la sociedad misma, pero todos llegan al mismo punto importante, que el quiebre democrático en Chile del 73 cambió el paradigma de la política. Chile antes del 73 era uno, Chile después del 73 era otro, ya no lo olviden. Para explicar este quiebre democrático existen diferentes factores, tanto internos, externos como también factores sociales. Recordemos que estamos en una época muy convulsionada, en un contexto de la Guerra Fría y en el gobierno de la Unidad Popular, donde la efervescencia social y la efervescencia política era algo característico de la época. Entonces, factores políticos internos como punto número uno, agotamiento del sistema político. La democracia, con el transcurso de los años y principalmente después del 71 en Chile, fue perdiendo su valor que había predominado desde aproximadamente 20-30 años. Recuerden que en el año 1932 en Chile fue un proceso de inestabilidad donde existieron diferentes golpes de estados y después de eso se podría decir que el sistema democrático y la república democrática de nuestro país se estabilizó. Pero después del año 1971, principalmente, la democracia empieza a perder su valor, se podría decir, porque se empieza a juzgar. Se empieza a jugar por la misma derecha, por el extranjero, por las diferentes pugnas entre los sectores políticos, que no se está aplicando de buena forma la democracia. Por eso es que se empieza a agotar este sistema democrático y también se empieza a agotar este sistema político que lentamente va perdiendo su credibilidad en torno a la sociedad. Punto 2. Incompatibilidad de proyectos globales de cada sector político. Recuerden que cada proyecto global intentaba suprimir a los otros. Cada proyecto global quería implementar una nueva forma de Chile, quería reestructurar Chile, lo quería refundar. Por eso que esta incompatibilidad de los proyectos globales fue aumentando esta polarización política dentro de la sociedad y también dentro del mundo político. 3. Radicalización y polarización ideológica. Es muy común hablar en la actualidad de estas divisiones ideológicas entre partidos políticos, ¿cierto? Tú eres de derecha, de izquierda, del Partido Comunista, del Partido por la Democracia, de Renovación Nacional, de Bópoli, UI, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy obvio estas diferencias, pero en nuestro país, en este proceso histórico, desde el 70 hasta el 73 principalmente, Chile estaba dividido y estaba radicalizado y polarizado de una forma muy, pero muy significativa, donde eras de derecha o eras de izquierda, o apoyabas al comunismo o apoyabas a Estados Unidos. Por eso es que esta división ideológica fue potenciando esta división de la sociedad en una postura o en otra. Alta conflictividad social, otro punto muy importante. Esta alta conflictividad social viene desde Chile, principalmente de la década del 60, con los movimientos de Occidente, también de Estados Unidos, también estos movimientos que empiezan a llegar a nuestro país. El movimiento de estudiantes, el movimiento de mujeres,
el movimiento obrero y diferentes movimientos de agrupaciones que buscaban una mayor igualdad social, una mayor justicia social en torno a las desigualdades que vivía Chile en la década del 60. Y esta alta conflictividad social en ocasiones se evidenciaba en violencia o en marchas de índole muy pero muy graves, ¿ya? Lo pacífico se fue dejando de lado en algunas agrupaciones y organizaciones y esto también fue aumentando este clima de polarización y este clima de separación dentro de la sociedad chilena. Y por último, en factores políticos internos, nos vamos a la pérdida de consensos políticos. Para hacer política, yo lo he dicho, se necesitan los partidos políticos, pero en nuestro país, en este periodo histórico estudiado, perdón, estos consensos políticos lentamente se van debilitando. Eh, la unidad popular se va disolviendo, se va separando, empiezan a surgir diferentes ideas dentro de la unidad popular, sabemos que son partidos de izquierda, surge otra postura política en la derecha, el centro se va separando de la izquierda y por ende los consensos políticos ya son muy difíciles de llegar. Y si no se llega a un consenso político es muy difícil mantener una democracia estable, cosa que pasó en el año 1973 cuando se quiebra con el golpe de Estado. Eso en el ámbito de factores políticos internos. Factores políticos externos son obvios y ustedes lo saben. Guerra Fría, Chile estaba bajo el bloque occidental, éramos aliados de Estados Unidos, para Richard Nixon y para cualquier presidente de Estados Unidos después del 60, el comunismo en América no podía ser, por eso es que se instala la Alianza para el Progreso, la doctrina de seguridad nacional en el gobierno de John F. Kennedy, la idea de implementar el neoliberalismo, las ideas de democracia liberal dentro del continente eran lo más importante, por eso que este contexto internacional de Guerra Fría fue el que marcó también la historia de nuestro país. Los conflictos mundiales atentan directamente a nuestro país que depende de la política y la economía internacional. Y otro punto muy importante es la intervención de Estados Unidos en la política interna. Fue una práctica muy recurrente de los Estados Unidos en gran parte de América Latina, financiando diarios, la CIA financiaba políticos de derecha, movimientos y diferentes instancias para intentar desprestigiar el comunismo e impulsar el neoliberalismo que estaba surgiendo. Por eso que es muy importante, como causa del quiebre democrático del año 1973, la figura de Estados Unidos. Esos son factores políticos externos. Nos vamos a los factores sociales, que también son muy relevantes en este proceso histórico. Primero, la ampliación de la base democrática. Recuerden que después del 49 las mujeres ya podían votar en presidenciales y también lentamente se va ampliando esta base democrática a la clase media, que fue muy importante en los gobiernos radicales. Ahora más personas podían votar, las mujeres podían participar, los movimientos sociales eran importantes en política, por eso que esta base democrática también fue presionando y fue impulsando diferentes cambios dentro de la sociedad que en cierta forma fueron afectando al sistema político de alguna u otra forma, ¿cierto? 2. Crecientes demandas de justicia social, situación de Estado desbordado. Empieza a surgir este concepto en el año 1970-72 en nuestro país, donde el Estado de Chile ya estaba desbordado. ¿Qué significaba? Que no podía satisfacer las necesidades básicas de la población, habían problemas económicos con la inflación, habían problemas políticos, estaba ese sentimiento y estaba esa percepción de que podía ocurrir un golpe de Estado, y el Estado de Chile, el Estado como instituciones, como sociedad, ¿cierto? Lentamente se empieza a desbordar por la situación que está pasando. Chile estaba apretado económicamente, apretado políticamente y también estaba en una efervescencia social bastante elevada. Y por último, en factores sociales muy importantes, el auge de las movilizaciones de masa. Ya Chile 60 y principalmente el 72, el 82 en nuestro país, el 89, 88, 2019, 2020 y otras fechas que también se me están pasando, se caracterizado por ser épocas de gran movimiento social, de grandes movilizaciones de masas. De diferentes grupos, de agrupaciones ciudadanas, para intentar impulsar cambios dentro de la sociedad. En esta época en específica, algunos estaban en contra de la unidad popular y algunos estaban a favor de la unidad popular.
Características de la dictadura militar, del pronunciamiento cívico militar, del gobierno militar, como les acomode llamarlo. Entonces, lo primero, en ámbito de características políticas, nos vamos a esta imposición de la Junta de Gobierno, ¿cierto? Ustedes saben que fue una Junta de Gobierno que estuvo liderada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que la presidía Augusto Pinochet por ser el comandante en jefe del ejército, la rama más antigua de las Fuerzas Armadas, el impacto del golpe de Estado, el bombardeo a la moneda, todo lo que sucedió y algunas de las principales disposiciones que se empezaron a implementar después de que la Junta llega al poder, como el cierre del Congreso Nacional y automáticamente cerrando el Congreso Nacional se atenta contra la democracia y contra un poder del Estado, o sea que el Estado de Derecho lentamente empieza a tambalear. 2. Suspensión de la Constitución Política de 1925 instalada durante la primera presidencia de Arturo Alessandri, donde se suspende la Constitución y se empieza a gobernar por decretos y por bandos, ¿cierto? Esos bandos que entregaba la Junta, el tema cuando entregaba un comunicado a la ciudadanía del toque de queda o del estado de sitio, del estado de catástrofe, ¿ya? Otro punto importante es la prohibición de los partidos políticos. Todos los partidos políticos cuando llega la Junta quedan suspendidos, quedan prohibidos. Después vuelven a funcionar los partidos de derecha principalmente y los partidos de izquierda no mucho. Saquemos al Partido Comunista de esto. El Partido Comunista fue eliminado de la noción política de nuestro país y también fue eliminado por constitución en el año 1980. No podía funcionar porque atentaba contra la sociedad y atentaba contra la familia, que es el núcleo de cualquier sociedad. Y por último, la restricción de las libertades individuales y supresión del Estado de Derecho. Ustedes saben, el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, se cierran diferentes agrupaciones y automáticamente se está atentando con un derecho muy importante del sistema democrático, la libertad, ¿cierto? Que está plasmada dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Y otro punto importante es que el Estado de Derecho se elimina, se podría decir, o se atenta contra él. ¿Ya? Ustedes saben que el Estado de Derecho es el ordenamiento jurídico y el poder de las leyes. Las leyes pasaron a un segundo plano porque la Constitución se suprimió, ya se suspendió, los poderes del Estado estaban controlados por la Junta Militar, ya no cada poder era independiente, y eso automáticamente está atentando contra el Estado de Derecho. Eso en el ámbito de características políticas. La violencia política, ustedes lo saben, es un tema que han abordado mucho en enseñanza media, la violación sistemática de los derechos humanos, eso hay diferentes comisiones, la comisión Balech, Rettig, de la violación de los derechos humanos, hay diferentes documentales, videos, incluso existen organizaciones hasta el día de hoy que buscan a personas detenidos desaparecidos, el tema de la persecución, desaparición, tortura y ejecución de adherentes de izquierda por parte de agentes del Estado, con el tema de la DINA, después la CNI, la importancia de la Escuela de la América, también el Plan Cóndor, este plan de inteligencia de las diferentes dictaduras de América Latina, y es muy importante igual comprender la relevancia y la importancia de estos acontecimientos en la historia de nuestro país, porque también eh, instala un paradigma muy importante que hasta el día de hoy en nuestro país es una herida abierta, que está en conversación y está en debate el tema de los derechos fundamentales. Otro punto importante es la relevancia de diferentes organizaciones, principalmente de la Iglesia Católica, por ejemplo la Vicaria de la Solidaridad, y también de diferentes agrupaciones que van surgiendo para ir en defensa de los detenidos desaparecidos y de muchas personas que fueron víctimas de la dictadura, que diferentes agrupaciones e instituciones hasta el día de hoy funcionan. Y acá, pregunta para ustedes, está en la diapositiva. ¿Qué organismos estatales participaron en estos hechos, en esta violencia en torno a la ciudadanía, en esta violación de los derechos fundamentales? Seguimos trabajando características del régimen militar o de la dictadura militar. Proyecto político. Concentración del poder en manos de Augusto Pinochet Ugarte. Ustedes saben que cuando llega la Junta Militar al poder tenían igualdad de condiciones supuestamente, pero con el transcurso de los años Augusto Pinochet empieza a tomar el poder de la Junta, ser el líder de la Junta
y llega el momento de que es nombrado presidente de la República en el año 1980 con la Constitución y llega la época del poder total, ¿cierto? Pinochet gobernaba todo, tenía control del Ejecutivo, también podía involucrarse en el Legislativo y también se involucraba dentro del Poder Judicial. 2. Instauración de una democracia autoritaria y protegida. Un punto importante y eje de la Junta cuando llega al poder. Ellos iban a estar en el poder de forma temporal hasta que las condiciones del país económicamente, políticamente y socialmente fueran las óptimas para que volviera la democracia efectiva, se podría decir. Iban a proteger la democracia, iban a gobernar de forma autoritaria este país que estaba convulsionado por cómo había afectado el comunismo con la unidad popular. E iban a también a recuperar la institucionalidad. Ya las instituciones de Chile estaban corrompidas según la Junta, estaban corrompidas por el marxismo que atentaba directamente con el desarrollo económico político de cualquier nación y en este caso de nuestro país. 3. Colaboración de civiles de derecha aglutinados en el entorno del gremialismo de Jaime Guzmán, ¿cierto? Empieza a surgir esta corriente del gremialismo liderada por Jaime Guzmán y de diferentes personas que estaban a favor de la Junta, que estaban a favor de implementar un nuevo cambio político en nuestro país. Muchas personas de derecha apoyaban a la Junta, sino la mayoría, y también muchas personas de centro, de la DC, se alinearon con esta nueva forma de gobernar con el tema de la dictadura. La nueva institucionalidad cambia las instituciones. Antes del 73 era un Chile, después del 73 era otro Chile y eran otro tipo de instituciones. Primero, la promulgación de la Constitución Política del año 1980, la que sigue vigente en la actualidad, con diferentes características. Primero, la redacta la Comisión Ortúzar y revisada por el Consejo de Estado. Una comisión es encargada de implementar y redactar esta nueva constitución política. Después del golpe, meses después se empieza a trabajar y diferentes personas de derecha y también algunos de centro, poquísimos y principalmente economistas, abogados y juristas, empiezan a trabajar en esta nueva carta fundamental que iba a estar orientada a las nuevas necesidades de nuestro país, estas necesidades de eliminar el marxismo de la base democrática, de la base de la sociedad. Esta constitución fue sometida a plebiscito, de que también les quiero dejar este interrogante por si lo quieren investigar. El plebiscito del 80 se podrá parecer al plebiscito de ahora del 2020. ¿Tiene algún punto de comparación? ¿Lo han investigado? ¿Han escuchado? ¿Cuáles fueron sus principales características? Investíguenlo o pregúntenme si quieren. Pero fue un plebiscito bastante particular en nuestro país, ustedes lo saben. Plebiscito en dictadura, plebiscito en un régimen militar. No es lo mismo que un plebiscito en democracia. Tiene sus particularidades. Y por último, bases doctrinarias de esta constitución. Régimen autoritario y presidencialista, donde Augusto Pinochet iba a estar como presidente de la República desde el año 1980 hasta el año 1988, con posibilidad de reelección inmediata. Y también las Fuerzas Armadas se hacían garantes de las instituciones, se hacían garantes de la democracia y cuidaban la democracia. Por eso que la democracia era autoritaria y protegida por las Fuerzas Armadas. La transformación neoliberal, la implementación del neoliberalismo en Chile. Un punto importante de este régimen militar fue dotar a nuestro país de un nuevo sistema económico que estaba orientado a los ideales estadounidenses, que es el neoliberalismo, una doctrina económica implementada principalmente en América Latina y en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial con un boom muy importante. En nuestro país, este neoliberalismo tenía diferentes características. Está en la diapositiva adjunta. Punto 1. El fin al intervencionismo del Estado y la liberalización. El Estado en la unidad popular fue muy importante. El Estado regulaba, el Estado controlaba industrias y era más importante que el mundo privado. Acá todo lo contrario, el mundo privado era más importante que el mundo estatal. El Estado tenía que brindarle las condiciones al mundo privado para que lograra inyectar recursos y ayudar al mundo privado. Recuerden que en la actualidad Chile es principalmente privado en relación con mundo estatal. Eso como punto 1. Punto 2. El Estado y el modelo económico tenía que preocuparse
de implementar una nueva política económica que atentara contra el proceso de inflación que fue muy importante y grave en nuestro país en la década del 70 y también en la década del 80. Recuerden que la inflación es un problema económico muy importante que afecta al poder adquisitivo de las personas y también que aumenta los precios y eso automáticamente atenta contra la sociedad. Por eso que era relevante que este nuevo sistema económico neoliberal intentara reducir esta inflación en nuestro país. Otro punto relevante también fue este plan de privatizaciones. Las empresas que habían pasado a manos del Estado, tanto en el gobierno de Eduardo Frei Montalva como también en el gobierno de la Unidad Popular, vuelven a sus antiguos dueños. El mundo privado vuelve a controlar las industrias que habían sido del mundo estatal. Y por eso que después del 73 empieza un proceso de privatización muy importante en nuestro país que perdura hasta el día de hoy. Y por último es el tema de la diversificación de exportaciones. Ustedes lo saben y lo hablamos en Cuarto Común. Chile quería aprovechar sus ventajas comparativas y un punto importante de potenciar este neoliberalismo era aprovechar nuestras exportaciones que son variadas por lo largo de nuestro territorio, por los diferentes climas y por los diferentes recursos. Aquí empieza en la práctica Chile a aplicar el neoliberalismo de una forma muy relevante. Esta fue la base de los TLC que ustedes conocen en la actualidad. En el ámbito social, aplicación del principio de Estado subsidiario, ¿cierto? El Estado ahora subsidia diferentes cosas al mundo privado. El Estado le entrega cosas al mundo privado. El Estado cede, ¿ya? Ahora no es un Estado social, no es un Estado protector, no es un Estado empresario, es un Estado subsidiario de cosas, de prestaciones sociales, claro ejemplo, como por ejemplo el tema de la vivienda, educación o salud. Otro punto muy importante también es el sistema previsional que ustedes conocen, que es la AFP. Este sistema donde uno capitaliza sus recursos, donde nos descuentan el 7% de nuestra vida laboral y después nos entregan un proporcional dependiendo de la cantidad de años que vamos a vivir y todo lo que ustedes saben en lo que ha estado en debate con el tema de la AFP, que es un sistema que se implementó en nuestro país, que sigue vigente y está en la palestra y en pugna por diferentes corrientes políticas y corrientes económicas. Otro punto es el tema de la flexibilización de derechos laborales y sindicales. Recuerden el proceso de flexibilización laboral también, ¿ya? Que fue importante dentro de las empresas en el 70 y en el 80, ¿ya? Que fue muy relevante. Esta flexibilización de derechos laborales y sindicales lentamente le fue quitando en algún sentido poder a los sindicatos que fueron relevantes durante la Unidad Popular, los sindicatos, el movimiento obrero, y acá en este nuevo proceso las empresas tenían un rol más fundamental que el tema de los trabajadores. Otro es el tema de reducción del rol del Estado en la educación, este proceso de municipalización, ¿ya? Donde ustedes saben que diferentes puntos importantes de la educación pasan a manos de las municipalidades, algunos están a favor de la desmunicipalización, otros están a favor de la municipalización, que es un tema muy relevante por el tema de los recursos, cuánto se va a inyectar en educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, el tema de la creación de ISAPRE, FONASA para la previsión de salud, ¿cierto? ISAPRE, mundo privado, FONASA, mundo estatal, y ustedes conocen las principales diferencias de ambas visiones en torno a la salud, las ventajas del mundo privado, las ventajas del mundo estatal y también las ventajas del sistema privado y las desventajas del sistema estatal. Esto en el ámbito de cómo el neoliberalismo afectó a la sociedad, afectó al mundo económico y también afecta hasta la actualidad. Le voy a dejar algunas preguntas para finalizar la clase. Primero, ¿cómo se relacionan entre sí las distintas interpretaciones historiográficas sobre el quiebre democrático del año 1973? Existen diferentes interpretaciones, diferentes visiones en torno al quiebre democrático. Les voy a dejar un video de un documental de Informe Especial que se llama Cuando Chile cambió de golpe, que nos da a conocer diferentes interpretaciones y miradas en torno al quiebre democrático. Es muy entretenido. Véanlo si quieren, voluntario. Segundo, ¿qué transformaciones políticas implementó el régimen militar? Lo abordamos en la clase de hoy día. ¿Cómo estas transformaciones afectaron al mundo político, a la sociedad? Piensa en eso. Y tercero, señala dos iniciativas económicas vinculadas con la aplicación del neoliberalismo en Chile. Lo abordamos, ustedes lo conocen,
pero yo quiero que destaquen ventajas y desventajas del sistema neoliberal en nuestro país, si es que encuentran. Entonces, la clase de hoy día fue lo siguiente: abordar este régimen militar, esta dictadura militar desde el año 1973 hasta el año 1990. Abordamos el tema del golpe de Estado, diferentes rasgos de la dictadura, políticos, la constitución del año 1980, la figura de la Junta Militar, perdón, de Pinochet también, y también abordamos esta nueva transformación neoliberal que se implementó en Chile después del año 73 y sus principales características. Entonces les dejo una guía y también les dejo el video para que complementen la información. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Que estén muy pero muy bien. Saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de Historia PSU Intensivo. Adiós.